Ta. La idea es ver un par de cositas nomás. Y dale, vamos a darle nomás. Entonces, lo primero, que, digamos, la idea de ver es un nuevo tipo de objeto, que son los data frames, y cómo trabajar con ellos, ahí un poco. Que la idea es, esencialmente, un data frame es un cuadro de doble entrada, ¿no? O sea, vendría a ser una planilla, digamos, o una matriz, lo pueden pensar como una matriz, donde las columnas tienen nombre, digamos. ¿Por qué? Porque son distintas variables, como por ejemplo, imagínense que son muestras de sangre de no sé cuántas personas, esos son sus datos, y entonces cada columna vendría a ser, por ejemplo, la cantidad de linfocitos que tienen, la cantidad de hematocitos, no sé, capaz son lo mismo, pero tal, no sé. Yo qué sé, el colesterol, etc. Entonces, digamos, vamos a ver uno acá, por ejemplo. Este es uno, MTCars, ¿sí? Es uno que está guardado acá, digamos, que lo viene por defecto. Hay otros más también. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Digamos, en definitiva es una matriz, ¿no? Donde, ¿qué es lo importante? Que acá tengo mis variables, ¿sí? O sea, las columnas es lo que llaman las variables. O sea, imagínense que, vamos a poner un nombre, f es igual a esto, y acá me va a aparecer, dentro de los datos me va a aparecer f, y me dice, son 32 observaciones, ¿sí? Que eso qué quiere decir, tengo 32 filas de 11 variables, ¿sí? 11 variables son las columnas. O sea, y acá, si expando esto, ¿qué es lo que me aparece? Bueno, me explica, digamos, cuál es cada una de las variables, ¿sí? Y qué tipo de cosas son. En este caso son todos numéricos, ¿no? Digamos, esencialmente es eso. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con esto? Por ejemplo, bueno, como habíamos visto antes, para que tenía, digamos, para un vector de datos, tenía un comando que era el summary. Bueno, acá puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, puedo venir acá y hacer summary de mtcars. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, para cada una de las variables en ese data frame, ¿no? Me hace exactamente eso. Me hace el summary de cada una de las variables, por ejemplo. Que era lo que hacía con el vector, ¿no? Digamos, mpg, para que, si quieren, vamos a hacer esto. Acá en la ayuda. Acá me explica un poco cuáles son mis variables, ¿no? mpg, miles per gallon. ¿Sí? O sea, el rendimiento. Sil, el número de cilindros, displacement, que creo que es la distancia, hay una distancia, ahí no sé qué, está HP, caballo de fuerza, el DRAT, el rear axle ratio, WT es el peso, QSEC es cuánto tiempo demora en hacer un cuarto de milla, BS, bueno, si es cómo está configurado el motor, AM vendría a ser transmisión, automático o manual, depende si es 0 o 1. Después, cantidad de cambios y cantidad de carburadores. Y entonces, el summary, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer para cada variable, aplica un summary, digamos. En definitiva, para cada columna vendría a hacer eso, ¿no? ¿Qué era lo que hacía summary? Y bueno, me organizo un poco, me dice más o menos los datos, cómo están distribuidos esencialmente, ¿no? Me dice el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo. ¿Sí? Entonces con esto tengo una idea de cómo se agrupan más o menos los datos, ¿no? En definitiva es eso. Con esta parte de acá, digamos, ya puedo decir más o menos dónde se agrupan las cosas, ¿no? Entre el primer cuartil y el tercer cuartil, ahí puedo ver más o menos cómo se están agrupando las cosas. Y eso lo hace para MPG, para cilindros, para cada una de mis variables, que son las variables, las columnas, digamos. Por eso es como una matriz, o sea, por eso es bien como una planilla, ¿no? Digamos, es una matriz donde las columnas tienen nombre.
¿sí? Bien. Otra manera de, o sea, en vez de guardarla acá, una cosa que podemos hacer con el comando str, si aplicamos un data frame, me va a, ¿qué es lo que me tira? ¿Qué tipo de cosa es, digamos? str de algo me tira qué tipo de objeto es, en definitiva. Y acá me dice que es un data frame, como decíamos antes, ¿no? 32 observaciones de 11 variables. Y acá me aparecen las variables. Y vean que me aparece el simbolito de pesos. ¿Qué es lo que me dice ese simbolito de pesos? Que si yo solo quiero trabajar con una de las variables, que esa es la diferencia, digamos, en trabajar con una matriz y un data frame, si yo hago el data frame y pongo signo de pesos, ahí me aparecen como para autocompletar digamos, las distintas variables de este data frame. Por ejemplo, yo pongo esto y me va a tirar solo los valores de esa categoría, digamos. ¿Sí? O sea, con el simbolito de pesos, elijo la variable que quiero. Entonces, eso es lo que me va a tirar, en este caso, es la primera columna. ¿Tá? Pero imagínense que tengo muchas variables. Esto me sirve, digamos, como para organizar más. O sea, no sé en qué lugar está cada coordenada, pero sé la variable que quiero, por ejemplo, ¿no? Imagínense que, por eso decía, no sé, con exámenes de sangre, tengo mis muestras de sangre, entonces las filas que tengan nombre no me va a importar tanto, porque van a ser exactamente, ¿cómo se llama? Los nombres de las filas van a ser una manera de reconocerle a las muestras, digamos, o sea, pueden ser números, no sé, lo que fuere, pero sí lo que me va a importar es cada una de los testeos que le hago, o sea, cada uno de los valores que reviso, y esas van a ser mis variables, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos, con el simbolito de pesos, yo lo que hago es, puedo elegir una variable que yo quiera. ¿Bien? Y ahí hacer cosas, por ejemplo, quiero cuando esto es mayor que 3 me pregunto, y me dice, bueno, está, en todos los casos fueron mayores que 3, por ejemplo. Después lo manejo como una matriz también, digamos, o sea, es una matriz, como digo, ¿no? Es una matriz que tiene nombres, en definitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero algún elemento en particular, como me manejo con una matriz, por ejemplo, hago el 1, 1, el 1, 3, que el 1, 3 es la primera fila, tercera columna, que la tercera columna es el displacement, ¿no? Digo, entonces, me manejo igual que una matriz, lo único que tengo esta nueva cosa, al tener nombres puedo simplificar un poco, en vez de tener que acordarme qué columna es la que quiero, trabajo con el simbolito de pesos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar también? Con esto consigo columnas. Y si yo quiero la fila, por ejemplo, quiero los datos del tercer auto en este caso, los datos en el otro caso que estaba hablando, los datos de la persona número 17, por ejemplo. Bueno, igual que una matriz. Vengo acá y digo, quiero la tercera fila, ¿no? Y ahí, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el nombre y acá, que es un Datsun 710. ¿Y qué es lo que me tira? Me tira los valores, pero con el nombre de cada categoría, digamos. Sí, o sea, me tira los valores, pero me va diciendo, esto era MPG cilindro data. En definitiva, es como que me tira con los nombres también, que está bueno. Porque de vuelta, no necesariamente, cuando trabajas con muchas cosas, no necesariamente hay que acordarse qué es cada columna. Esa es la ventaja, ¿no? Digamos, que si yo solo tengo una matriz, después tengo que estarme acordando, la primera columna era tal cosa, la segunda era tal otra. Entonces eso es como un poco la ventaja de, que es la misma ventaja que tenés cuando trabajás, digamos, con un Excel, ponele, con una planilla. Eh, Vos tenés bien, ¿cómo se llama? Bien etiquetadas las cosas, entonces se trabaja más fácil. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, ya que estoy hablando de planilla y eso, podemos, porque acá lo tiramos en el comando, ¿no? Lo tiramos en la terminal, y en este caso, como son pocas oscilaciones y pocas variables,
playó todo, pero imagínense que tenemos, no sé, 100 variables y 17.000 datos, por ejemplo, no sé, tenemos demasiadas cosas, la terminal no me lo va a tirar todo. ¿Vieron? No sé si se dieron cuenta haciendo el informe o no, pero por ejemplo, si ustedes hacen un RUNIF de 100.000, les dice, llegué a un momento, o sea, hizo 1.000 datos y dice, bueno, ya está. Llegué al máximo, no te voy a tirar más datos, ¿no? No sé si lo habían visto. Entonces, por ejemplo, si tengo mucha cosa, no me la va a tirar todo. Entonces, ¿qué es lo que el comando este que está bueno? Por ejemplo, es el comando view, y acá le voy a poner el data frame que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece una nueva pestaña acá, en el cual me lo expresa como una planilla. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto también, digamos, como para visualizarlo? Es que en cada una de las categorías puedo decir ordenar de menor a mayor alguna de las categorías. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuál es el que tiene mejor rendimiento. Bueno, el Toyota Corolla, por ejemplo. ¿Quién tiene menos rendimiento? El Cadillac Fleetwood, ponele. No sé, quiero saber cuál es el más rápido en el cuarto de milla. Bien, vengo acá, tengo el Ford Pantera. ¿Sí? Entonces, ¿se va entendiendo? Digamos. El comando view me permite el data frame verlo realmente como una planilla. ¿Sí? Y dentro de acá, para visualizar cosas nos puede servir mucho. Bien. Y por ejemplo, una cosa que puedo hacer, puedo quedarme con cierta parte del data frame, por ejemplo. Entonces, puedo venir acá, tengo mtcars y le puedo decir del esto, ¿sí? O sea, del data frame mtcars, me quiero quedar, por ejemplo, con las filas, ¿sí? Porque estoy en la primera coordenada, ¿no? Tales que el rendimiento, o sea, el valor en la variable esta, o sea, el rendimiento, sea mayor que 20, por ejemplo, ¿no? Y ahora yo tiro mtcars R, y lo vemos acá. ¿Qué es lo que quedó? Se quedó solo con los que el rendimiento, o sea, la primera variable es mayor que 20. ¿Y qué son estos? Si lo vemos acá, bueno, justo tengo este reunido. Lo comparo acá tenía muchos más, ¿no? Tenía el Valiant, el Hornet, el Merc, todos los modelos de Mercedes, ¿sí? El Cadillac, etcétera, de que me desaparecieron, ¿no? Entonces me quedé solo con una parte que me interesa, por ejemplo. Porque me podría llegar a interesar, no sé, algo. O sea, me capaz que tengo todos los datos, pero me quiero restringir a ciertas cosas, por ejemplo. No sé el contexto que a ustedes les parezca, ¿no? Pero me puedo restringir a, con esto lo que estoy haciendo es, como lo pongo en la primera fila, que es lo que estoy diciendo, me quedo solo con, lo pongo en la primera ordenada, lo que estoy diciendo es me quedo con las filas que verifican algo. Esto lo que puse es en tal, ¿cómo se llama? En tal variable, ¿no? Podría haber puesto en cilindros. Quiero quedarme solo con los que tienen más de 4 cilindros, o más de lo que sea, ¿no? O más de 2 carburadores, etc. Sí, y esto es un nuevo data frame, que si lo vemos acá, nos aparecía acá, ¿no? mtcars sub R es un nuevo data frame que ahora tiene 14 observaciones, ¿no? Porque me quedé con menos datos, de 11 variables. Las variables las sigo manteniendo. ¿Sí? No sé si se va entendiendo, digamos. O sea, eso es un data frame, y digamos, las cosas para hacer, los comandos a entender son digamos, el de símbolo de pesos para agarrar una de las variables. El view, si lo queremos visualizar de este punto de vista. Y bueno, y que después, si quiero ciertos valores o lo que sea, me trabajo como una matriz, digamos. En definitiva, es una matriz con nombres. Nada más.
¿Sí? O sea, los nombres importantes son estos, son los nombres en cada variable, digamos. Esto otro, los nombres de las filas pueden haber, digamos, pero lo importante en sí es los nombres en las columnas. Porque ese caso en el que les decía, ¿no? Digo, de las muestras de sangre. En definitiva, en la fila no podés tener el nombre de cada persona o simplemente porque está justo en ese es un análisis de sangre, pero imagínense que son muestras de un lado para estudiar a ver en qué condiciones está el agua, si está apta para baño o no, o para ingesta, lo que sea, y son distintos muestreos del mismo lado, entonces como que simplemente va a ser muestra 1, muestra 2, muestra 3, digamos, no va a cambiar tanto, ¿no? Porque después se harían ciertos promedios en las distintas variables, ¿no? Cualquier duda o cosa que no quede claro, o pregunta que les nazca, tipo, pero entonces si esto se podría hacer, cualquier cosa, hablen o escriban. Bien. Entonces, eso es lo primero, digamos, que es un data frame. Ahora, ¿cómo me aparecen los data frames o cómo puedo generarlos? Que yo desde siempre, o sea, desde los primeros laboratorios siempre le dije que esto sirve para análisis de datos, por ejemplo. Y entonces, una cosa importante es, bueno, tengo datos, ¿cómo los cargo, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, viene alguien, hizo relevamiento de muestras de la Laguna Merín y vino para acá y quiere, en definitiva es eso, ¿no? Digo, quiere generar esos datos. O sea, quiere que yo analice los siguientes datos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Los voy a ingresar uno a uno como podría, digamos, ir pasito a pasito, suavecito, pero no. O sea, la idea es que, por ejemplo, el otro va a tener esos datos ya guardados, por ejemplo, en una planilla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Podemos decirle, exportame esa planilla en un CSV, que es algo bastante usual. Ahora les voy a mostrar, a ver si tiene otro share. ¿Sí? Acá, no sé si ven ahora esto, acá tengo el data frame, ¿sí? Esto, que es lo que voy a querer importar, digamos. Estos son los datos que alguien me pasó y vamos a hacer un nuevo share para que vean. Lo abrí en el blog de notas y estos son los datos de la planilla exportados en CSV, ¿no? Es un blog de notas donde, ¿qué es lo que tengo? Tengo mis variables, ¿sí? O sea, mis nombres, que en este caso son variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5. Tengo, estos serían los nombres de las filas, ¿no? Mis 50 observaciones. Y acá tengo los valores que toma cada una de las cosas. Vean qué es lo que pasa, vean o sea, les digo para que tengan en cuenta esto. El decimal lo tengo con coma y la separación entre valores, o sea, entre cosas, ¿cómo lo tengo? Con punto y coma, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser importante, ese detalle va a ser importante. Entonces ahora volvamos a leer. Entonces la idea ahora es, yo quiero importar estos datos, ¿no? Tengo esto y lo quiero importar. Entonces, una cosa importante es este comando, ¿sí? ¿Qué me dice getWD? Get working o work directory, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que me devuelve? En este momento, ¿en qué, ¿cómo que se llama? ¿En qué carpeta estoy trabajando? Entonces, si yo quiero importar algo, la idea es que lo tengo que importar y tiene que estar en la misma carpeta, ¿sí? Donde está, en el mismo directorio que el trabajo. Entonces, en este caso, no tendría que estar en la carpeta que les compartí, sino tendría que estar en Documents. ¿Tá? Pero en vez de cambiarlo, lo podemos arreglar de la siguiente manera. Voy a copiar digamos, el link, el directorio, digamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el comando setwd, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, el directorio es este.
Entonces le ponemos comillas. Y ahora lo que estoy diciendo es, bueno, quiero que ahora trabajes en este directorio. Pará, una cosa. Por acá las barritas van al revés. Las vieron acá, ¿no? Les aviso porque me pasó el otro día. Vieron acá que las barritas están para el otro lado, ¿no? Entonces cuando uno lo copia está en Windows, lo copias y te quedan las barritas para el otro lado, entonces hay que dar vuelta a las barritas. Y ahí lo va a entender. Damos vuelta a las barritas. Y ahora, ok. Y ahora estoy trabajando en este directorio. Entonces, cualquier cosa que tenga en este directorio la voy a poder importar tranquilamente. ¿Sí? Que en este caso era lo que les había mostrado recién, ¿no? Lo que vamos a importar era el CSVS data frame. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo importamos? De la siguiente manera. Vamos a ponerle un nombre al dato, a lo que voy a importar, data-f, vamos a ponerle. Y ahora, ¿cuál es el comando para importar algo? Bueno, la idea es, tengo una tabla, quiero que el programa la importe, o sea, quiero que la lea, en definitiva, si quieren. Y ese es el comando, read.table. Y acá si ustedes ven, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Acá ven que tiene opciones, ¿no? File, que vendría a ser el nombre del archivo que quiero que lea, digamos, que quiero importar. Después, header igual false o true, puedo poner, el default es false, que eso va en el archivo este que estoy subiendo. ¿Tiene nombres las variables o no? En nuestro caso sí tenía, que era B1, variable 1, variable tal. Entonces, ¿qué le voy a poner? Header igual true, porque tiene variable. Después acá, la separación. ¿Cómo están separados los valores? Está en nuestro caso que era punto y coma. Después, el quote, cómo estaban las cosas quoteadas, digamos, ¿no? Que en nuestro caso que eran entre comillas. Ok, entonces vamos a ponerlo entre comillas. Que lo que me está diciendo, decimales, ¿o no? O sea, digamos, ¿cómo separo los decimales? ¿Con punto o con coma? Bueno, en nuestro caso que era coma, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. El archivo era dataframe.csv, header igual true, ¿no? Porque teníamos nombres en las variables. Después la separación. Separación igual. ¿Con qué dije que era la separación? Era con punto y coma. Y después el quote. ¿Cómo era el quote? Era con comillas. Entonces es barra. A ver. Ok. Y los decimales que dijimos que eran con coma. ¿No? Vamos a ponerle acá dos comitas por las dudas. Vamos a ponerlo con dos comitas. Está. Y coma. Bien, entonces veamos ahora. Ahí va, ¿no? Veamos ahora qué sucede aquí. Ok. Tengo ahora. Simplemente no hizo nada, ¿no? O sea, leyó la tabla y como le puse un nombre, ¿sí? Me guardó esto, el data frame, 50 observaciones, que era lo que habíamos visto, ¿no? Teníamos 50 filas en 5 variables. Y acá, de vuelta, ¿no? Si lo expandimos, me va a decir variable 1, qué tipo de cosas son, variable 2, etc. ¿Sí? Y bueno, está. Una vez que tengo esto, generé este data frame, si quieren vamos a poner ahí el view nomás para hacer algo. ¿Sí? Está. Acá lo puedo ver. Pero está, simplemente generé el data frame y ahora ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo trabajar como tenía antes, ¿no? Como habíamos trabajado con el MTCars, por ejemplo, para hacer lo que yo quiero. ¿Sí? No sé si se va entendiendo, digamos. Esto simplemente es este comando, que ¿para qué me sirve? Para importar datos desde otro lado. O sea, importo una planilla,
O sea, si es solo una matriz, por ejemplo, mi planilla no tiene nombre, el header va a ser false porque no tiene un nombre. Entonces, una cosa que puedo hacer es, por ejemplo, también que no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Si yo pongo el comando names, ¿qué es lo que me dan? Los nombres de las variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo querer cambiarlos. Los nombres de las variables de mi data frame. Por ejemplo, si acá las variables no tienen nombre, le va a dar unos nombres estándar B1, B2, B3, B4, B5, que se los va a poner exactamente el programa. Y después yo los puedo querer cambiar. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Bueno, el comando me da los nombres, exijo que sea, y ahí le voy a poner lo que quiera, no sé. Pepe, José, bueno, José y Pepe son lo mismo, así que Julio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Se entiende, digamos, la idea. ¿Cómo se llama? Pepe, Julio, Rodolfo. Te voy a poner 5 nombres. Rodolfe. Mariana. Y Justina. ¿Sí? Entonces lo cargué ahora. Y si ven acá, me lo actualizó en el data frame, que las variables ahora se llaman Pepe, Julio, Rodolfe, Mariana y Justina. ¿No? Digamos, está, eso no hay mucho más que darle. Después lo manejo como una matriz. Si quisiera cambiar los valores de una fila, sería igual que de una columna, sería igual que la matriz, ¿no? Digo, es esto igual y le pongo lo que yo quiera. Y chao, y ahí me lo actualiza. Eso como antes, como siempre. Bien, ahora, ok, cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener acá, no importa cómo generamos, lo pusimos a mano, lo que sea, pero podemos querer exportar ciertos datos para que vean. Les voy a compartir la carpeta esta para que vean qué archivos hay, ¿no? Están los markdown de cada laboratorio, los PDF y las soluciones de los primeros 3, y están data frame y datos normales, ¿no? No hay nada más. O sea, esto es lo que hay. Entonces, vamos a volver al R. Y ahora, bueno, primero generemos un data frame, digamos, para poder ver. Entonces, primero, como dijimos, un data frame es una matriz pero con nombre. Entonces empecemos con generar una matriz. Y una matriz fácil de 2 columnas con valores normales. Por ejemplo, rnorm de 200. Bueno, 200, ¿no? Y que le voy a pedir ncol igual 2. ¿Está? ¿Qué le estoy diciendo acá? Haceme una matriz con este vector que tiene tamaño 200 de 2 columnas. Por lo tanto, va a tener 100 filas. Matrix, pues. Ok, y ahora M tiene 100 filas, 2 columnas, ¿no? Que es lo que quería. Ahora, hagamos esto con como para transformarlo en data frame, digamos. Entonces, un comando es, por ejemplo, llamemos d-f, digamos, le ponemos un nombre para ese data frame. ¿Y cuál es la idea? Bueno, si lo estuviera hablando en inglés es, bueno, M, pensalo como un data frame, ¿no? Entonces eso en inglés sería as data frame, con puntos, ¿no? Y en definitiva es eso. As data frame M, y ahora me generó un data frame que son 100 observaciones de 2 variables. O sea, es la misma matriz, pero simplemente ahora lo ve como data frame. Entonces, de pasar de ser números y columnas y cosas, las filas se transforman en observaciones, las columnas se transforman en variables. Y acá es lo que les decía, que les asigna acá a las columnas, como es una matriz y no tiene nombre, les asigna nombres estándar B1, B2, B3, B4, según las columnas que sean. ¿Sí? Bien, y que puedo hacer si quiero, de vuelta a esto, ¿no? Cambiarle los nombres. Entonces, por ejemplo, names de -f, quiero que sea
No sé, no tengo ni idea qué poner, pero no tengo ni idea. Algo, lo que quieran. BBB. No tengo ni idea. Pero está, digo, ahí le pongo los nombres que uno desearía. Está. Y entonces, como ven de nuevo, me actualizó los nombres de las variables. Entonces, ¿a qué iba esto? Primero, con esto, cómo transformar una matriz en un data frame, que vendría a ser esto. Cómo cambiar los nombres, que ya lo habíamos visto antes. Está. Pero ahora, imagínense que yo quiero exportar esto. O sea, estuve trabajando acá, ingresé los datos, hice cosas, tengo acá, y tengo un amigo que está en el Excel o en lo que sea, y le digo, oh, ¿sabes qué? Mira, te voy a pasar estos datos, no sé, para que él los analice con otro programa, que le quede en un Excel, que haga lo que tenga ganas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para exportar datos? Bueno, la idea es muy sencilla. Si importar datos fue leer tabla, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les dice el sentido común que puede ser para exportar? Escribir, no sé. Sí, escribir tabla. O sea, si para importarla leyó, para exportarla va a tener que escribir tabla. En definitiva, es eso. Y entonces el comando que es write. Vieron que acá hay varios, ¿no? O sea, write.csv, lo que sea, pero vamos con write table, ¿no? Y acá aparece, bueno, X, ¿qué le tengo que dar? ¿Cuál es el data frame que quiero exportar? Entonces, en nuestro caso es df. Después, el comando file, ¿qué es lo que me dice? Bueno, ¿con qué nombre lo querés guardar? ¿Sí? Y va a ser d-f.csv, por ejemplo. ¿No? Ah. Después, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Distinto tipo de cosas. Por ejemplo, call names igual true es, quiero preservar los nombres de las columnas, sí o no, porque podría no quererlos. Si los quiero preservar, tengo que ponerle true. Después, ¿qué otra cosa le voy a tener que decir? Y voy a tener que decirle cómo quiero que me escribas la separación, ¿sí? Porque en el de leerlo dependíamos de cómo estaba escrito el otro, ¿sí? Que en este caso la separación era punto y coma y las quotes eran estas, ¿no? Entonces las quotes las dejamos por defecto, pero por ejemplo yo puedo querer que la separación sea en vez de punto y coma que sea tabulador. Sí, en general puedo ponerle bastante cualquier string, por ejemplo, puedo ponerle cualquier cosa acá. El único tema es que puede generarse problemas si justo en los datos está esta cosa que yo le puse para separar, digamos. Pero con esto es el tabulador, ¿tá? Por ejemplo, los call name true, no tengo por qué ponerlo, porque por defecto ya era true, pero bueno, está, pongámoslo. Y está, podría elegir que el decimal me lo haga con coma. Acá los decimales me lo va a escribir con punto, digamos, porque es el explícito de esto, ¿no? Entonces, tiro esto, acá no hizo nada, pero veamos cómo me quedó en mi directorio de trabajo. Me generó este archivo, ¿no? Que no estaba antes. Me generó este archivo CSV que se llama DF, como le pedí acá, ¿no? Entonces, vamos a abrirlo y compartirlo para que vean, ¿no? Entonces acá me guardó los nombres A, B, B, B. Esto 1, 2, 3, 4 son los nombres de definitiva, son las 100 observaciones, vendrían a ser. Y como ven, me separó los datos, los valores, mismo acá, en vez de con un punto y coma, ¿con qué me lo separó? Con un tabulador. Entonces ahora, si yo quisiera importar DF, que podría hacerlo, ¿qué es lo que le voy a tener que tener en cuenta? Viendo esto, si yo quisiera importar DF, sería igual que esto. Acá tengo que poner el nombre, header igual true, nada más que ahora la separación sería tabulador. Y los decimales eran punto en vez de coma, ¿no? Entonces, lo único a tener en cuenta cuando uno quiere importar datos para que no hacer cagada, que es abrir el bloc de notas, es el CSV, y ver cómo está armado.
digamos. ¿Qué lo separa? Punto y coma, tabulador. Los quotes, en general están así que no pasa nada. Después, los decimales, es punto, es coma. Ahí tengo que ver, porque en definitiva, o sea, el write table le digo cómo quiero que me escribas el CSV, y el read lo que hace es, le estoy diciendo el diccionario en definitiva. Cuando ves esto, quiere decir que cambiaste de valor. En este caso, en el de la separación, digamos, cambiaste de dato. Cuando ves la coma, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Bueno, esos son los decimales. Si yo ahí pongo punto y hay una coma, me va a entender que todo el bicho es lo mismo, digamos. No me lo va a entender como un número decimal si hay un punto y le dije que los decimales están con coma, ¿no? Entonces, ¿está? ¿Alguna pregunta hasta acá, digamos? O sea, esto es, o sea, cómo generar, traer cosas, exportarlas, que son estos comandos nomás, y lo otro era cómo trabajar con un data frame. ¿Hay alguna pregunta al respecto con esto? No. Entonces, como no tienen preguntas, la idea ahora es ver lo último que quería contarle, que es una función, digamos, que nos puede servir para matrices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una matriz, ¿no? Imagínense, tengo una matriz, que vamos a escribirla acá. Sea m grande igual matrix, y le voy a decir que sea del 2, 4, 6, 8. Bueno, 2, 4, 6, 8. Sí, le voy a decir que quiero que tenga dos filas, o sea, hace una matriz 2 por 2. Y quiero que me la vaya construyendo por filas. By row igual true. M, si quieren, vamos a verla, es esta matriz. 2, 4, 6, 8. Ahora, por ejemplo, imagínense que tengo una función. Tengo la función promedio, ¿sí? Y tengo la matriz. ¿De qué maneras se le ocurre aplicar la función promedio a la matriz? O sea, si tuvieran que. La exoneración de la materia depende de esto. Tienen que elegir algo. Si no, no exoneran. Les doy una matriz y le doy la función Sí. promedio. ¿Cómo? Apply min. Bien, preparado. Sin apply. O sea, olvídense de código, lo que sea. Porque es lo que vamos a ver ahora exactamente. Pero mi pregunta es, les doy una matriz y les doy una función y les digo, bueno, díganme de qué manera se les ocurre, digamos, evaluar la función en una matriz. Por ejemplo, por eso dije min, digo promedio, ¿no? Tiren a Boca. No. Tiren ahí. No hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Se les ocurre alguna manera, por ejemplo, tengo una función, tengo una matriz, de hacer algo? O sea, yo quiero evaluar en definitiva esa función en la matriz. O usando cosas de esa matriz. No, ni idea, profe. ¿No se les ocurre nada? Por ejemplo, para que vayan pensando en algo. No puedo agarrar, imagínense que mi función es x al cuadrado. O sea, es elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Elevar coordenada a coordenada. ¿No? O sea, aplico la función en cada coordenada, por ejemplo. ¿No podría ser una manera posible de aplicar mi función? Ok, o sea, vos te referís, por ejemplo, a que le aplique fila a fila o columna a columna.
Ahí va, por ejemplo. Por eso había dicho el tema del promedio, digamos, porque tal, el promedio coordenada a coordenada no tiene mucho sentido. Pero eso podría hacerlo también. Podría agarrar y pensar, tengo una función y que mis variables sean los vectores que son las columnas, por ejemplo, o las filas, o los Y numeritos capaz de que cada con lugar. un loop, como tipo para cada valor de la matriz que evalúe la función. Sí, no, no, pero por eso era sin código esto. O sea, no era la idea de Ah, que se les ocurra el código. La idea era tipo más, más mortal, digamos. O sea, soy un hombre de las cavernas, miro en una matriz y miro un aparatito que es una función y meto cosas y salen cosas, ¿no? Digamos, o sea, está. La pregunta es, tengo una matriz, bueno, y tengo una función, ¿en qué evalúo, por ejemplo? Puedo evaluar filas, puedo evaluar columnas o puedo evaluar elemento a elemento, por ejemplo, ¿no? Bien. Como que esas son las tres opciones que tengo. Digo, una matriz es un conjunto de datos que está tipo puesto en una grilla, si quieren. O sea, para ir a lo más básico, a la idea más básica de matriz. Y bueno, está. Puedo pensar, la cosa horizontal es una y se le aplico la función a eso. La cosa vertical es una, le aplico la función a eso. O cada lugar de la casillita es independiente, es uno solo y le aplico la matriz a él. La función a eso, ¿no? ¿Sí? Digo, ¿se entiende la idea de lo que estoy queriendo decir? Este, Sí, sí, claro. No, yo no había entendido la pregunta al principio, por eso no respondía. sí, no, o sea, era como más a lo más visceral, digamos, no, no tan... Entonces, la idea del comando este es exactamente eso. O sea, es exactamente eso lo que el comando este que voy a explicar ahora, que es el comando apply. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponerlo acá, apply. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Apply functions over array margins, ¿no? Entonces, me dice, me devuelve un vector o una matriz o una lista de valores obtenida de aplicar una función a una matriz, en definitiva, a margins de una array. Ahora voy a explicar qué son los margins. Entonces, ¿cómo funciona? Va a ser, le doy la matriz, hago apply de la matriz, el margin, que ahora voy a explicar qué es, y el fun. X, que es un array, una matriz. ¿Sí? Margin, tengo tres posibilidades, que viene a las tres maneras estas que les decía, ¿no? Que me dice un vector, bla, bla, bla. En definitiva es examples. Para una matriz 1 me dice filas. ¿Qué quiere decir eso? Va a pensar que las variables, digamos, son filas, o sea, hace cosas por fila. 2 hace cosas por columnas, ¿sí? Toma como la variable para la función fun, ¿no? Fun es la función que quiero aplicar. Entonces va a ser, el 2 me va a implicar que hago las cosas por columna, ¿no? O sea, como que agarro la matriz y la parto en columnas y entonces tengo cantidad de columnas, elementos para aplicarle a la función. Y después, lo otro que puedo poner es C12, ¿sí? Acá como vectorcito, que lo que está diciendo es por filas y por columnas. En definitiva, lo que me está diciendo es hace la función elemento a elemento. ¿Sí? Es como uno desarma en filas y entonces le aplico la función a todos esos vectores, que cada vector es la fila. El 2 es la parte verticalmente, la matriz, y me quedan columnas, ¿sí? Y aplico a esos elementos que son las columnas. Y el C12, ¿qué es lo que hace? La pica en vertical y en horizontal, entonces me quedan simplemente los elementitos de la grilla. ¿Sí? Y veamos eso, en definitiva. Tenemos la matriz M y lo que hago que va a ser apply. La matriz M, 1 y no sé, por ejemplo, una función que se nos puede ocurrir, min. Quiero que me des el promedio de las filas. ¿Sí? Y que me dio un vector. ¿Por qué? Porque tengo esta fila, ¿qué promedio tiene? Esta fila, ¿qué promedio tiene? ¿No? O sea, tengo dos elementos a los que le aplico la función min, me va a devolver un vector, ¿no? Los dos resultados. ¿Sí? En este caso, 2 más 4 me da 6, dividido 2, 3. 6 más 8, 14, dividido 2, 7.
¿Sí? Por ejemplo, lo mismo lo podría haber hecho por columnas. Si le aplico esto, me va a dar 2 más 6, me da 8, dividido 2, 4. 4 más 8, 12, dividido 2, 6, ¿no? Me dio el promedio de la segunda columna. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, ¿qué creen que va a pasar en este caso? Si ahora le digo, hacer el promedio elemento a elemento. ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Y no, no va a pasar nada, ¿no? Porque, o sea, como haces el promedio de un número, es el número. Exactamente. Bueno, veamos. A veces ese tipo de, ¿cómo es que se llama? En esto, que está todo armado, va a funcionar bien, pero cuando ustedes hacen funciones o cosas, ese tipo de razonamiento sirve para verificar si las cosas están haciendo bien. Si no funcionan los casos triviales, bueno, está pasando algo raro. Pero en este caso me dio exactamente la misma matriz, ¿no? Digo, el promedio de este elemento es el mismo elemento, el promedio de este es el mismo. Sí. O sea, lo mismo podría hacerlo no con promedio, lo podría hacer con raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Sí? Y puedo decir hacer raíz cuadrada por fila, ¿no? Pero veamos qué pasa. Me da esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, aplicó raíz cuadrada a cada elemento. Pero yo le dije que lo hiciera por fila. ¿Cuál es el problema acá? O sea, yo le digo, las filas son las variables de esta función. Pero si ustedes se acuerdan, o capaz que no, que lo vimos en el primer laboratorio, si yo le daba raíz cuadrada de un vector, por ejemplo, el 2, 4, ¿era 2, 4? Qué raro. Ah, no, sí, sí. Qué raro igual que me dé 2,4, ¿no? Ah, no, porque si lo puse por filas. Ah, está, bueno, sí, está, ahí va. Ahora comento un poco de esto. Si yo hago el raíz cuadrada del vector 2, 4, ¿qué es lo que me da? Me da la raíz cuadrada de 2 en la primera coordenada y la raíz, o sea, me lo hacía coordenada a coordenada ya esto. ¿Sí? Entonces cuando hago esto, ¿qué es lo que hace? Lo aplica a la fila y lo hace coordenada a coordenada. ¿Por qué? Porque la función SQRT hace coordenada a coordenada. Entonces eso hay que tener un poco de cuidado, digamos, de qué es lo que hace. Yo acá lo que le estoy diciendo es, bueno, las variables son las filas. Lo que haga esta función, bueno, es lo que hace esa función. Un detalle, si ven acá, ya que estamos, vamos a comparar lo que me da esto con lo que me da esto. Si ven esto y esto, esta matriz, que esto fue aplicarlo por filas y esto aplicarlo por columnas, digo por columnas, por coso, ¿cómo se llama? Elemento a elemento. La diferencia entre estas dos es que una es traspuesta de la otra, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le digo que lo aplique por filas a esto, que es este caso de acá, ¿sí? Lo primero que hace es ese QRT de este vector, le dio esto, y eso ¿qué es? Lo pone como fila, ¿no? Hace una matriz y lo pone como fila, por eso me quedó así. Ese vector es el que está acá, digamos. Es la primera fila. La primera fila es el resultado, perdón, lo pone como columna. Entonces lo que me está diciendo es la primera fila es el resultado de aplicar la función SQRT a la primera fila de la matriz M. La primera columna de esta, o sea, este vector es SQRT de la primera fila. Y acá esto es SQRT de la segunda. Si yo le pongo que lo haga por columnas, está. ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a quedar igual a esta, pero ¿qué es? En la primera columna pone el resultado de la raíz cuadrada en el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? En la primera columna. ¿Está? ¿Sí? O sea, eso es un detalle que, no menor que hay que tener en cuenta, que es, si el resultado es un vector, me los organiza por columnas. ¿Está? Bien. Para entender cómo funciona, porque a veces te queda la traspuesta o cosas de esas, o sea, en definitiva es transponer la matriz después, pero
está bueno entenderlo, ¿no? Digamos, lo que hace es, esto agarra lo que sea, filas o columnas, según 1 y 2, aplica esta función y los organiza como columnas. ¿Sí? Digo, en el caso que sean vectores. Si son números, no cambia, digamos, me queda un vectorcito. Pero si son vectores, si el resultado es un vector, ¿qué es lo que hace? Me los organiza en columnas. ¿Sí? Y ta. Yo no quería contar más nada. No sé. Pero ¿se entendió, digamos, esto? ¿Qué es lo que hace ahí un poco la función apply, digamos? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la raíz cuadrada individualmente número a número y hacerla por columnas o por filas? Es solo la forma en que te lo organiza, ¿no? Solo la forma que te lo organiza y ninguna diferencia. ¿Por qué? Por lo siguiente, o sea, cuando yo hago raíz cuadrada de un vector, lo hace coordenada a coordenada. Entonces, en este caso, Claro, por eso. no tiene sentido, digamos, usar la función apply para esto, ¿no? Porque si yo pongo acá y hago SQRT de la matriz M, me la va a hacer coordenada a coordenada, digamos. O sea, la función apply como que empieza a tener más sentido. Por eso usé el ejemplo con el promedio, ¿no? Digo, cuando hago cosas que dependen de todo, digamos, de todo, en definitiva. O Claro, sea, sí, ahí va. que Perfecto, dependen sí. da un vector que no es coordenada a coordenada, si no, no tiene sentido. O sea, que si le doy un vector, el valor de la función va a depender de todo el vector, digamos. Claro, sí, perfecto. Gracias. Está. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario o algo. Pues está, Profe, sí, en la hoja, digamos, del laboratorio, en sí, un ejercicio dice, supongo que es para aplicar en el de los autos, sí. que cómo harías para graficar dos variables en esa data frame que tenés tipo bastantes, tipo cómo seleccionas dos. Bien, ¿cómo selecciono una variable? Era con el símbolo de pesos. Bueno, acá el símbolo de pesos, ¿no? Si yo pongo esto, me da este vector, por ejemplo. Y entonces, además, como todos tienen la misma cantidad de observaciones, imagínense que quiero, no sé, el promedio, digamos el promedio, el rendimiento, o sea, que mi variable dependiente sea el promedio, ¿sí? O sea, la que está en el eje de la CI, sea el promedio, el rendimiento, estoy en cualquiera, el rendimiento, ¿sí? Y eso lo quiero contrastar según la cantidad de cilindros que tiene, ¿no? Entonces vengo plot, ¿sí? Como gráfico, y digo, estos son los ejes de las X, por ejemplo, y estos son los ejes, estos son los valores de ahí. Y ahí me ploteo, por ejemplo. No, digo, para 4 carburadores hay muchas cosas, ¿no? Para 4 cilindros. O lo puedo, si quieren, en vez de cilindro, lo puedo contratar con QSEC, que era cuánto demora en el. Creo que era QSEC. ¿Cuánto demora en hacer el cuarto de milla, por ejemplo? Y bueno, y ahí gráfico. Por ejemplo. O sea, ¿cómo hago para seleccionar variables con el signo de pesos y le digo qué variable quiero? ¿Sí? Que en una matriz lo haría con una columna, pero acá aprovecho que como tienen nombre, uso el símbolo de pesos para elegir la variable que yo quiero. ¿Sí? Está. Una cosa. En el ejercicio 4, no sé si lo están viendo, que es importar la base de datos, data frame, no sé qué es lo que hicimos acá más o menos.
No sé si lo vieron, pero está en el EVA, digamos. En el laboratorio 4 está el archivo ese. El data frame este CSV, digamos. Está. Entonces digo, graficar tal variable contra tal otra vendría a ser esto, ¿no? Acá estoy graficando esta variable contra esta, ¿no? Estoy graficando el rendimiento contra la velocidad. El tiempo que demora un cuarto de milla, si quiere, en este caso. Dale, dale, gracias. Muy bien. ¿Está? Y bueno, si no hay ninguna inquietud más, dejamos por acá nomás. Que está. Esto es lo de este laboratorio, es esto. Creo que para el que viene, imagino que ya en el teórico van a arrancar o algo, pero para dentro de 15 días ya viene un poco lo del test de hipótesis. Ahí capaz le resulta un poco más entretenido. ¿Está? Bueno, Gracias, profe. nos vemos. Dale, gracias.